Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alexis Said Cruz Meral Río y hoy te voy a presentar la evaluación de la mutagenicidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal de la materia toxicología de los alimentos, impartida por la maestra Raquel Hidalgo Lezama. El cáncer colorectal, CCR, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países industrializados, especialmente en Norteamérica, Europa occidental y Australia. En contraste, su incidencia es mucho menor en regiones como África, Asia y América Latina. Estas diferencias geográficas reflejan que la enfermedad no depende exclusivamente de factores genéticos, sino principalmente de factores ambientales y culturales, sobre todo los relacionados con la alimentación y el estilo de vida. En estudios epidemiológicos con poblaciones migrantes, refuerzan esta conclusión que las personas que emigran desde países con baja incidencia de cáncer colorectal hacia países con alta incidencia tienden a adoptar el riesgo del país receptor, a menos que conserven firmemente su dieta y costumbres tradicionales. Por lo tanto, los factores ambientales se dividen en físicos, como la geografía, clima, radiación, contaminación, y en los culturales como lo es la dieta, consumo de alcohol, tabaco, uso de fármaco y actividad física. Entre ellos, la alimentación destaca como uno de los determinantes más relevantes en dietas altas en grasa animal como carne roja y bajo consumo de fibra, que se asocian fuertemente con mayor riesgo de cáncer colorectal. El papel de las heces como indicador de exposición. El contenido fecal humano representa el producto final de la digestión, el metabolismo bacteriano y excreción, por lo que constituye una muestra accesible y no invasiva para estudiar las exposiciones del colon a compuestos potencialmente mutagénicos. Desde que Bruce Haidt al. En 1977 demostraron que las heces humanas contienen sustancias capaces de modificar el ADN. Múltiples investigaciones han utilizado pruebas en el ensayo de mutagenicidad de Salmonella, como es la Ames test, para analizar la mutagenosidad fecal. El Ames test es un ensayo biológico utilizado para evaluar la mutagenosidad de compuestos químicos. Fue desarrollada por el científico Bruce Ames en la década de 1970 y se basa en la capacidad de un compuesto para inducir mutaciones en el ADN de organismos vivos. El objetivo de esto era determinar si una sustancia química puede causar mutaciones en el material genético, lo que puede estar relacionado con el potencial carcinógeno de dicha sustancia. En organismos utilizados el test generalmente utiliza cepas de bacterias del género Salmonella, que son incapaces de sintetizar el aminoácido histidina, mutantes His. Estas bacterias son incapaces de crecer en un medio que carece de histidina. El proceso del Lames test es la preparación de la muestra. Se preparan cultivos de las cepas de salmonela que se utilizan en el ensayo. La exposición de la sustancia es a las bacterias que se exponen a diferentes concentraciones del compuesto químico, que se esté evaluando junto con un extracto metabólico. Si es necesario que se simule el metabolismo humano, esto se hace para evaluar si el compuesto necesita ser metabolizado para convertirse en un mutágeno activo. En la incubación, la mezcla se incuba durante un periodo específico para determinar que las bacterias se reproduzcan y si el compuesto es mutagénico, en algunas bacterias mutarán y recuperarán la capacidad de sintetizar histidina, que se convierte en el His+. En la siembra de placas, después de la incubación, las bacterias se siembran en un medio de cultivo que no contiene histidina.
Solo las bacterias que han sufrido una mutación pueden sintetizar histidina y crecerán en este medio. Al final se lleva un conteo de colonias que se cuentan las colonias formadas en unas placas. Un aumento en el número de colonias en comparación con un control sin el compuesto indica que el compuesto es mutagénico. En la interpretación del resultado vamos a tener el control negativo, que va a ser placas sin el compuesto, que debe mostrar un número bajo de colonias, el control positivo, que muestra placas con un conocido mutágeno, que debe mostrar un número alto de colonias, y la muestra testada, que es un aumento significativo en el número de colonias en comparación con el control negativo. Sugiere que la sustancia es mutagénica. En sus ventajas tenemos la simplicidad, el costo y la relevancia biológica. Los resultados han mostrado que las poblaciones con dietas ricas en grasa animal y bajas en fibras presentan niveles más altos de mutagenosidad fecal. En contraste, los vegetarianos o consumidores de dietas ricas en fibra excretan heces con menor potencial mutagénico. Se sugiere que la mutagenicidad fecal depende de una combinación de mutágenos compuestos que dañan el ADN y factores comutagénicos o inhibidores naturales presentes en la dieta. Sin embargo, la interpretación de estos resultados es compleja debido a las limitaciones metodológicas. Cada prueba tiene un enlace limitado dependiendo del método de extracción y las condiciones experimentales. Algunos carcinógenos colorectales podrían alcanzar las células del colon a través del torrente sanguíneo, no solo por contacto directo con las heces. Además, el colon es un ecosistema complejo donde bacterias, dieta y metabolismo interactúan continuamente. Por esto se destaca la necesidad de identificar y caracterizar químicamente los mutagénos específicos presentes en las heces humanas. Los principales clases mutagénos fecales asociados al cáncer colorectal. Tenemos aminas aromáticas heterocíclicas, HCA. Se descubrió en los años 70 que las partes carbonizadas de carnes y pescados cocinados a altas temperaturas contienen sustancias extremadamente mutagénicas. Estas HCA se forman durante la pirólisis, que es la combustión incompleta de proteínas y aminoácidos. Son componentes genotóxicos capaces de inducir a mutaciones del ADN. Su exposición depende de los hábitos culinarios, por ejemplo, el asar o freír a altas temperaturas. La susceptibilidad individual depende de polimorfismos genéticos en las enzimas que metabolizan estas aminas con las N-acetiltransferasas. Aquí un ejemplo del freír. Tenemos aquí en Tehuacán lo que viene siendo un puesto que se llama Semitas La Poblanita. Ahí lo que vemos es que dejan el aceite calentando y cuando agregan la milanesa, esta se cuece en cuestión de segundos, 30, 20 segundos. Pero ¿qué es lo que vemos? El aceite está muy oscuro, o sea, ya está muy quemado y el tenerlo a altas temperaturas lo hace cambiar su textura y va a producir este mutagenicidades. Entonces, pues esto ya sería una preocupación. Pero pues lamentablemente no hacemos caso y seguimos consumiendo esos tipos de productos. En los hidrocarburos aromáticos policíclicos PAH son contaminantes ambientales ampliamente distribuidos formados durante la combustión incompleta de materia orgánica, carbón, tabaco, alimentos a la parrilla. Los PAH, como el benzoapireno, son carcinógenos reconocidos que pueden dañar el ADN. La exposición humana ocurre por ingestión, inhalación o contacto dérmico, pero en el contexto del cáncer colorectal, la ingestión alimentaria es la vía más relevante. Pueden acumularse en alimentos y ser excretados parcialmente en las heces, donde continúan ejerciendo efectos mutagénicos sobre el epitelio intestinal.
Los compuestos N-nitroso NOC se forman en el organismo a partir de nitratos y aminas presentes en la dieta, por ejemplo, embutidos, alimentos procesados o agua contaminada con nitratos. Son altamente mutagénicos y carcinogénicos, y tradicionalmente se han asociado con el cáncer gástrico. No obstante, también se ha detectado concentraciones elevadas del NOC en el colon humano, lo que sugiere su posible papel en la iniciación del cáncer colorectal. Su formación puede ser favorecida por una dieta rica en grasas animales y proteínas, y pobre en antioxidantes. Los fecapanteanos fueron descubiertos en 1977 al observar mutagenosidad en extractos fecales. Son compuestos muy inestables, sensibles a la luz, oxígeno y un pH ácido, lo que dificulta su análisis. Su estructura contiene una cadena de poliésteres insaturados derivados del metabolismo humano o bacteriano. Se han encontrado en la mayoría de las poblaciones occidentales o han alcanzado concentraciones hasta varios miligramos por kilogramo de heces frescas. Su alta potencia mutagénica los convierte en posibles inhibidores del proceso carcinogénico colorectal. En los ácidos biliares y compuestos esteroideos, vamos a tener que los ácidos biliares secundarios producto de la acción bacteriana sobre los ácidos biliares primarios también se han vinculado al cáncer colorectal. Mm, Epidemiológicamente, se ha observado una correlación entre la excreción de ácidos biliares y la incidencia de cáncer colorectal, especialmente en personas con dietas ricas en grasas. Estos compuestos pueden actuar como, como co-mutágenos o promotores tumorales, es decir, no es necesariamente que inicien el cáncer, pero favorecen la proliferación de células mutadas. Los estudios sugieren que la mutagenosidad fecal está asociada con la dieta y puede reflejar el riesgo potencial del cáncer colorectal. No existe aún una cuantificación exacta del riesgo o atribuible a cada compuesto debido a la falta de datos consistentes en humanos. Se ha comprobado que existe una gran variabilidad individual en los niveles de exposición y en las respuestas genéticas ante estos mutágenos. Factores como la microbiota intestinal, los hábitos alimentarios y los genes de metabolización influyen de forma significativa. Las perspectivas futuras en donde los autores van a destacar que el estudio de los polimorfismos genéticos que influyen en la metabolización de los mutágenos como la HCA pueden ayudar a comprender por qué algunas personas son más propensas al cáncer colorectal. El avance de la tecnología de chips de ADN permitirá identificar combinaciones específicas de exposiciones ambientales y variaciones genéticas que aumentan el riesgo. Esta integración entre genética, dieta y exposición ambiental puede mejorar el diseño de estudios epidemiológicos y contribuir al desarrollo de estrategias preventivas y personalizadas. El cáncer colorectal es el resultado de una compleja interacción entre mutágenos dietéticos, procesos metabólicos intestinales y factores genéticos individuales. Las heces humanas contribuyen a una herramienta valiosa para evaluar esa exposición que refleja la interacción entre dieta, microbiota y metabolismo. Sin embargo, aún se requieren investigaciones que determinen la importancia relativa de cada tipo de mutágeno. Profundizando en los mecanismos genéticos y epigenéticos implicados,
permitirán establecer recomendaciones dietéticas concretas para la prevención del cáncer colorectal. Vamos a tener que una pregunta importante va a ser ¿qué papel juega la dieta en la mutagenosidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal? La dieta es un factor determinante en la mutagenosidad fecal y por ende en el riesgo de cáncer colorectal. Hay estudios que han demostrado que las dietas ricas en grasas animales y bajas en fibra están asociadas con un aumento en la excreción de compuestos mutagénicos en las heces. Esto se debe a que ciertos alimentos, especialmente aquellos que se cocinan a altas temperaturas, pueden generar HCA y PAH, que luego se excretan en las heces fecales. Por otro lado, una dieta rica en fibra, que incluye frutas, verduras y granos enteros, no solo reduce la producción de estos compuestos mutagénicos, sino que también puede ayudar a diluir y eliminar los carcinógenos del tracto intestinal. Además de que los cambios en la dieta pueden influir en la composición de la microbiota intestinal, lo que a su vez puede afectar la producción de metabolitos que interactúan con la carcinogénesis. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las limitaciones en los estudios sobre la mutagenosidad fecal y su relación en el cáncer colorectal? A pesar de la creciente evidencia que sugiere una relación entre la mutagenosidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal, existen muchas limitaciones en los estudios realizados. En primer lugar, la mayoría de los ensayos de mutagenosidad fecal se basan en métodos que pueden no reflejar con precisión la complejidad del ecosistema intestinal. Por ejemplo, los ensayos in vitro pueden no capturar adecuadamente cómo los carcinógenos interactúan con las células en el entorno vivo del colon. Además, la variabilidad interindividual en la exposición a mutágenos, así como las diferencias genéticas en la metabolización de estos compuestos, complican la interpretación de los datos. La falta de estudios epidemiológicos consisten y la variabilidad en los métodos de análisis también dificultan la evaluación cuantitativa del riesgo asociado con exposiciones específicas. ¿Cómo puede la investigación futura mejorar nuestra comprensión de la mutagenosidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal? La investigación futura tiene el potencial de mejorar significativamente nuestra comprensión de la mutagenosidad fecal y su relación con el cáncer colorectal, a través de varias vías. La incorporación de tecnologías avanzadas como los chips de ADN podrían permitir una identificación más precisa de combinaciones de exposiciones y polimorfismos genéticos que se relacionan con mayor riesgo de cáncer. Además, estudios longitudinales que evalúen una mutagenosidad fecal en diversas poblaciones y que consideran factores dietéticos y genéticos ambientales podrían proporcionar una visión más clara de los mecanismos subyacentes a la carcinogénesis colorectal. Finalmente, el desarrollo de métodos más sofisticados para evaluar la genotoxicidad fecal y la interacción de los metabolitos con el ADN podría ayudar a diseñar o a desentrañar las complejidades de la relación entre dieta, microbiota intestinal y riesgo del cáncer. ¿Qué impacto tienen los polimorfismos genéticos en la metabolización de compuestos mutagénicos y su relación con el cáncer colorectal? Los polimorfismos genéticos son variaciones en el ADN que pueden influir en cómo un individuo metaboliza los compuestos mutagénicos en el contexto del cáncer colorectal. Ciertos polimorfismos en genes que codifican enzimas metabolizadoras como las enzimas del sistema del P-citocromo 450 puede afectar la capacidad del cuerpo para activar o desactivar carcinógenos presentes en la dieta. Por ejemplo, algunas variantes genéticas pueden hacer que una persona sea más susceptible a la activación de aminas aromáticas heterocíclicas como HCA. El mutágenos activos aumenta así el riesgo de daño al ADN y eventualmente de cáncer colorectal. La investigación sobre estas interacciones entre genotipo y exposición a mutágenos
es crucial, ya que pueden ayudar a identificar individuos en riesgo y guiar estrategias de prevención personalizadas y basadas en la genética.